Fidel Castro ejecutó a su mejor general, un héroe de guerra, un hombre que salvó prácticamente a Angola, el único militar cubano con el título de héroe de la República. Lo acusaron de narcotráfico, lo juzgaron en televisión nacional y lo fusilaron al amanecer. Pero aquí está la verdad que nadie te quiere contar. Arnaldo Ochoa sabía demasiado y por eso tenía que morir. Esta es la historia del general Arnaldo Ochoa Sánchez, el hombre que Fidel Castro traicionó y te va a dejar, escúcheme bien lo que te digo, sin palabras esta historia y esta investigación que hemos hecho por acá. Arnaldo Ochoa Sánchez nació en 1930 en el oriente de Cuba. Una familia campesina, pobre y, por supuesto, sin conexiones políticas. Pero en 1958 algo cambió su vida para siempre. Se unió a la guerrilla de Fidel Castro Ruz. No a cualquier columna, a la columna 2, bajo el mando directo de Camilo Cienfuegos. Sí, esa persona que también fue traicionada por nada más y nada menos que Fidel. No, Ochoa peleó en la toma del cuartel de Yaguajay. Estuvo en la batalla de Santa Clara, el golpe final contra Batista. Y cuando la revolución triunfó en 1959, Ochoa no se sentó en una oficina, no, se convirtió en un soldado. Defendió a la dictadura cubana en Bahía de Cochinos. En 1961 estuvo ahí para morir en la crisis de los misiles de 1962. Y entonces Fidel Castro lo envió al mundo. Venezuela, Etiopía, Nicaragua. Pero fue en Angola donde se convirtió técnicamente en una leyenda para el ejército cubano. Angola estaba en una guerra civil en Sudáfrica. Con su ejército del apartheid, invade desde el sur. Cuba envía 50.000 soldados y Ochoa los comanda. Esto fue lo conocido en la historia de Cuba como la batalla de Cuito-Guanabales. Uno de los enfrentamientos más sangrientos en África desde la Segunda Guerra Mundial. Ochoa aplasta al ejército sudafricano. Esa victoria acelera el fin del apartheid, cambia el mapa de África y Ochoa regresa a Cuba como un héroe absoluto. En 1984, Fidel Castro le había dado el título de héroe de la República de Cuba, la medalla más alta del país. Pero algo ocurrió 5 años después, algo que muchas personas no se pueden explicar todavía. Ese mismo Fidel Castro ordenaría su ejecución. 12 de junio de 1989, Ochoa es convocado al Ministerio de las Fuerzas Armadas en La Habana. Dicen que van a discutir su nuevo nombramiento. Jefe del Ejército Occidental, el puesto más importante después del propio Raúl Castro. Ochoa llega confiado con su escolta, entra al edificio y nunca sale según testimonios de su propia escolta. Y lo trasladan a la prisión Villa Marista. Ha sido arrestado por actos graves de corrupción y manejo deshonesto de recursos económicos. Pero la palabra narcotráfico no aparece todavía. El régimen está probando las aguas, preparando la narrativa, porque sabe muy bien que estamos hablando de no cualquier persona, un héroe de la República de Cuba. Entonces empiezan a caer cabezas, una tras otra. Coronel Antonio de la Guardia, su hermano, el coronel Patricio de la Guardia, el capitán Jorge Martínez Valdés, que era el ayudante personal de Ochoa, el mayor Amado Padrón Trujillo y el más impactante de todos, el general Abraham Fernández, del Ministerio del Interior. Piensa en esto por un segundo. El jefe de toda la seguridad del Estado cubano, el hombre que controlaba el espionaje, la policía secreta y las prisiones, arrestado. Esto no es una investigación de corrupción, esto es una purga. Pero espera, antes de continuar, necesito que entiendas algo. Lo que acabas de escuchar no es ni siquiera de cerca lo más oscuro de esta historia. Vaya, te lo atrevo a decir, ni siquiera de cerca, porque la acusación oficial era el narcotráfico. Por supuesto, eso era mentira. Bueno, no exactamente mentira, pero tampoco era la verdad completa. Ok, en los años 80 Cuba estaba quebrada. La Unión Soviética, su único benefactor, estaba colapsado. Gorbachov había visitado La Habana en abril de 1989, 2 meses antes del arresto de Ochoa. Y le dijo a Fidel algo que lo aterrorizó. Se acabaron los subsidios. Cuba está sola. Tú estás sola. Fidel rechazó la perestroika, rechazó el glasnost, pero necesitaba dólares desesperadamente. ¿Por qué? Para mantener su estilo de vida.
y entonces creó algo llamado el Departamento MC. ¿Qué es el Departamento MC? Se preguntaban todos en ese momento. Era una unidad secreta dentro del Ministerio del Interior. Su misión, conseguir divisas como sea. Jefe del Departamento MC era Tony de la Guardia. Era un tipo que parecía salido de una película de James Bond. Relojes de Rolex, autos europeos, viajes constantes a Panamá, Colombia y Europa. Vaya, era algo que no contrastaba con el discurso oficial. El trabajo oficial de él, simple, burlar el embargo de los Estados Unidos de América. Comprar tecnología, medicinas, equipos prohibidos. Pero verdaderamente su trabajo real era mucho más. Según documentos del juicio y testimonios posteriores, el Departamento MC estableció contacto con el cartel de Medellín. Sí, con Pablo Escobar. Cuba ofrecía espacio aéreo y sus aguas territoriales. Los aviones del cartel podían sobrevolar la isla sin ser molestados y lanzar cargas de cocaína en aguas cubanas. La tarifa era sencilla, le dijeron. Usted nos paga entre $1,000 y $1,500 por kilogramo. Sí, usted lo escuchó. Y aquí es donde entra Ochoa, porque para que esto funcionara necesitaba cooperación militar. Necesitaba que las defensas antiaéreas no derribaran los aviones. Necesitaban lanchas rápidas de la Marina. Necesitaban a un general. Y Ochoa, cansado de la pobreza, cansado de ver a sus soldados sin recursos, aceptó exactamente este trato con el diablo. Todo esto con el amparo, por supuesto, de Fidel Castro Ruz y de Raúl Castro. Y es este el momento donde la cosa se pone más tensa, más dura para la dictadura cubana. Cuba es un estado de vigilancia total. Eso lo sabemos todos los cubanos. El G2, la inteligencia cubana, monitorea cada movimiento, cada llamada telefónica y, por supuesto, cada reunión. Y nos querían hacer creer que un general y un coronel montaron una operación de narcotráfico internacional a espalda de Fidel Castro y de Raúl Castro. Eso es absurdo. Y muchos analistas, incluyendo agentes de la CIA que estudiaron el caso, llegaron a la misma conclusión. Las acusaciones de narcotráfico eran una cortina de humo. Fidel necesitaba eliminar a Ochoa por razones políticas y el narcotráfico le dio la excusa perfecta. Pero, ¿por qué? Porque Fidel Castro querría matar a su mejor general, al más leal. Ochoa era demasiado popular, demasiado independiente y además de todo eso, demasiado crítico. El pueblo quería a Ochoa. Ochoa había empezado a criticar abiertamente a los Castros. Claro, en privado, junto con otros oficiales se decían cosas como esta. Estos dos llevan 30 años mandando gente a morir. Han abandonado a todos los viejos combatientes, decía en conversaciones Ochoa con las personas a su alrededor. Creía que Cuba necesitaba cambiar y por supuesto no estaba equivocado. En ese momento Fidel Castro estaba rechazando cualquier reforma y Ochoa representaba esa alternativa. Y claro, eso en una dictadura es una sentencia de muerte. Pero Fidel no podía simplemente ejecutar a un héroe nacional. Necesitaba, primero que todo, destruir su reputación. Necesitaba convertirlo en un traidor. Y para eso montó el espectáculo judicial más grande de la historia de Cuba. El juicio comenzó el 25 de junio de 1989. Pero antes del juicio penal hubo aún algo más brutal. Un tribunal de honor. Imaginen esto. 47 generales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, todos reunidos ahí para juzgar a su camarada. Y aquí está lo ilegal de todo esto, porque ahora para que ustedes vean cómo funciona. Según el propio Código Militar cubano, un tribunal de honor se hace de convocar después de un tribunal ordinario y que se determine que es culpable. Fidel Castro lo hizo todo al revés. ¿Pero por qué? Porque necesitaba que los 47 generales declararan a Ochoa culpable antes del juicio. Y así poder crear presión. Y la pregunta es, ¿funcionó? Pues claro que funcionó. Uno por uno de los generales condonaron a Ochoa, incluyendo Raúl Castro Ruz, que por supuesto no iba a hacer nada. Pero además hay algo que no sabía. Eran amigos desde la Sierra Maestra. Raúl Castro se paró ahí y dio un discurso devastador. Con la voz quebrada dijo: Ochoa ha perdido la pureza revolucionaria. Se ha convertido en un populista que cuenta chistes sobre el comandante. Se cree por encima de la ley. Y Ochoa sentado ahí, sin sus condecoraciones, sin sus insignias, frotándose la frente constantemente, aceptó todo. Si la revolución me condena, yo acepto esa condena. Pero, ¿por qué?
¿Por qué un general de guerra, un hombre que había enfrentado la muerte 1000 veces, se rindió tan fácilmente? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente siniestra y donde podemos ver exactamente el tamaño de cálculo que tenía el malvado Fidel Castro Ruz. Según testimonio de familiares, incluyendo Iliana de la Guardia, hija de Tony de la Guardia, hubo un pacto secreto. Sí, Fidel Castro o emisarios suyos visitaron por la noche en la madrugada a Villamarista y le hicieron una promesa a todos los acusados. Si asumes toda la culpa, si exoneran el liderazgo político, si cooperan en el juicio, sus vidas serán perdonadas. Y esto queda en familia, le dijeron estos emisarios de Fidel Castro. La sentencia de muerte será conmutada a prisión y eventualmente serán liberados. Recuerden, nosotros controlamos todos aquí. Expertos en lenguaje corporal que analizaron las grabaciones notaron algo. No mostraban la respuesta emocional de alguien que está enfrentando la muerte. ¿Por qué? Porque no creían que fueran a morir. El fiscal Juan Escolana Reguera hacía preguntas agresivas. ¿Usted le informó al comandante en jefe sobre estas actividades? Y Ochoa respondía, no, jamás. Eso fue una decisión mía cegada por el dinero. Cada vez que alguien intentaba implicar a superiores, en este caso a Raúl Castro, a Fidel Castro, el fiscal lo interrumpía. Y Ochoa, parado ahí delante de todo y toda Cuba mirando el juicio por la televisión, dijo, creo que traicioné a la patria y la traición se paga con la muerte. Esas palabras de un héroe de guerra sellaron su destino y le dieron a Fidel Castro exactamente lo que necesitaba, la justificación moral para la ejecución. Y aquí es donde se rompe el pacto, porque Ochoa y los demás esperaban que Fidel conmutara la sentencia, que cumpliera su promesa, pero Fidel Castro no cumple promesas. Fidel Castro elimina amenazas. El 13 de julio de 1989, a las 2 de la madrugada, los 4 hombres fueron sacados de sus celdas, montados en carros sin previo aviso y los llevaron a un potrero cerca de la base aérea de Baracoa. No en el tradicional foso de la cabaña. Fidel quería mantenerlo todo en secreto, que nadie lo supiera. Un pelotón de 6 hombres esperaba, soldados jóvenes, posiblemente admiradores del propio Ochoa. Ahora tenían que matarlo. Las últimas palabras de Ochoa fueron estas, según varios testimonios. Ustedes, muchachos, son como mis hijos. Tírenme en pecho, que van a matar a un hombre. Y ahí los rifles dispararon, como un hombre, algo que no es su hermano, porque ya sabemos la historia de su hermano. Los cuerpos fueron trasladados inmediatamente al cementerio de Colón en La Habana, en la noche, en la oscuridad. Las familias no se le permitió velar los cuerpos. No hubo funeral, no hubo ceremonia. Todo fue secreto. Fueron enterradas en tumbas sin identificación, en una zona controlada por las FARC. Durante años, la ubicación exacta fue un secreto de Estado. ¿Por qué? Porque Fidel Castro, como cobarde que es, tenía miedo. Miedo de que la tumba de Ochoa se convirtiera en un lugar de peregrinación, un símbolo de resistencia, un símbolo de traición a la dictadura de los Castro y a él mismo. Investigaciones posteriores revelaron que Ochoa fue enterrado en la zona CE cuadro 3, bóveda 3, pero la numeración fue alterada para que nadie pudiera encontrarlo. Pero espérense que la purga no terminó ahí. El ministro del Interior, José Abrantes, fue condenado a 20 años, pero murió en prisión en 1991, oficialmente de un infarto. El pueblo cubano empezó a comentar. Muchos creen que fue silenciado, porque Abrantes sabía todos los secretos del régimen y los muertos no hablan. Sabía del pacto aparentemente que le habían hecho incluso hasta con él. Pero aquí está la verdad que Fidel Castro nunca entendió. No puedes matar una idea con una bala. En los barrios pobres de La Habana, después de la ejecución, empezó a aparecer un símbolo. La gente empezaba a hablar y a escuchar y a hablar sobre Ochoa. Y ha sido como una especie de tributo silencioso. Vaya, un acto de resistencia dentro de la isla de Cuba. Un acto para recordar lo que es capaz de hacer la dictadura de los Castro. Y hoy, más de 30 años después, la historia de Ochoa sigue siendo un fantasma que persigue a la dictadura cubana, porque su caso expuso la verdadera fuente, la verdadera cara de esta dictadura. La lealtad no te protege, los méritos no te salvan y hasta los héroes son desechables. Es el patrón de todos los revolucionarios que se convierten en dictaduras. Primero, devoran a sus enemigos
y después devoran a sus propios hijos. Por eso es tan importante que estas historias, como esta que te estoy contando, no se olviden, porque cuando olvidamos las historias, estamos condenados a repetirlas. Por eso te voy a pedir un favor a ti que me estás mirando hoy, es que compartas este video, no por mí, hazlo por Arnaldo Ochoa y todos los que creyeron en las mentiras de Fidel Castro Ruz. Hazlo por los millones de cubanos que hay alrededor del mundo y que están dentro de la isla de Cuba, que sepan la verdad de lo que hizo la dictadura. Por la verdad es la arma más poderosa que tenemos contra ella. Y cuando la verdad se viraliza, las dictaduras tiemblan. Y usted tiene ese poder de viralizar esta verdad. También, por si fuera poco, déjame aquí en tus comentarios qué piensas, porque te voy a leer. ¿Ochoa fue un traidor corrupto o fue una víctima de una purga política? ¿Crees que Fidel Castro sabía del narcotráfico desde el principio? Escríbeme aquí abajo tu opinión que la voy a leer. Y si quieres seguir descubriendo los secretos de las dictaduras autoritarias que intentan ocultar, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal de YouTube o que simple y llanamente me sigas en mi página de Facebook. Activa la campanita porque lo que viene en los próximos videos es aún más explosivo todavía. Así que nos vemos pronto, pero recuerda, la historia siempre se encarga de explicar los hechos. Lo dijo Ochoa y tenía razón. Así que nos vemos en un próximo video.